Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, esta semana el devocional estará muy interesante. Hemos estudiado por varios meses acerca del espíritu, el alma, la vida del espíritu y en esta semana vamos a analizar las emociones del alma. El creyente en la emoción, el afecto, los deseos, la vida de sentimiento y la vida de fe. Así es de que pongan mucha atención porque primeramente lo veremos a manera práctica y necesitan estar muy atentos. El título de hoy es El creyente y la emoción. Y aunque el cristiano haya experimentado liberación del pecado, él continúa siendo anímico. Esto quiere decir que es impotente por él mismo para vencer su vida natural. Si falla en experimentar adicionalmente la obra profunda de la cruz, obrada por el Espíritu Santo, hemos visto que pues va a traer desgracia a su vida. Ahora, un estudio cuidadoso de los anímicos revela que la conducta y acción de ellos procede principalmente de sus emociones. Aunque el alma tiene tres funciones primarias, la mayoría de cristianos anímicos o carnales pertenecen a la categoría de la emoción. Toda su vida da la impresión de girar alrededor de impulsos de la emoción. En los asuntos humanos parece ocupar una gran área mayor que la mente y la voluntad. Y parece que se ve que juega un papel mayor en la vida diaria que las otras partes del alma. Por eso, casi todas las prácticas de los anímicos se originan en la emoción. Ahora, número 1, ¿cuáles son entonces las funciones de la emoción? Nuestra emoción puede emitir gozo, felicidad, alegría, entusiasmo, estímulo, abatimiento, pena, aflicción, melancolía, depresión, confusión, lamentos, ansiedad, celo, frialdad, afecto, aspiración, codicia, compasión, bondad, preferencia, interés, expectativa, orgullo, temor, remordimiento, aborrecimiento, odio, etcétera, etcétera. La mente es el órgano de nuestro pensar y razonar de la voluntad, de nuestras decisiones y elecciones. Aparte de nuestro pensamiento e intención y otras funciones relacionadas, todas las otras operaciones surgen de la emoción. Nuestros sentimientos, todos ellos, numerísimos, manifiestan sus funciones. El sentimiento comprende un área tan vasta de nuestra existencia que la mayoría de cristianos carnales pertenecen al tipo emocional. La vida de sensaciones del hombre abarca mucho, por lo que es muy complicada para ayudar a los creyentes a comprenderla. Y podemos recoger sus varias expresiones en tres grupos. Número 1, el afecto. Número 2, el deseo. Y número 3, el sentimiento. Estos grupos cubren los tres aspectos de la función de la emoción. Si un creyente dominara los tres, estaría bien adelantado para entrar en el camino puramente espiritual. Pero indudablemente la emoción del hombre no es nada más que los múltiples sentimientos que tiene todo de modo natural. Puede ser amoroso o despectivo, jovial, alegre o triste, entusiasta o abatido, interesado o desinteresado. Y todos estos aspectos de su vida son las maneras en que siente. Si tomáramos el trabajo de observarnos a nosotros mismos, percibiríamos fácilmente lo cambiantes que son nuestros sentimientos. Hay pocas cosas en el mundo más cambiantes que la emoción. Podemos sentirnos de una forma en un momento dado y de forma opuesta en el siguiente. La emoción cambia cuando cambia el sentimiento. Y este puede cambiar muy rápidamente. El que vive según la emoción no vive por principios. La emoción del hombre con frecuencia despliega un movimiento
retrógrado, por llamarlo así, un periodo de actividad en una dirección, algunas veces produce una reacción opuesta a lo que quisiéramos. Por ejemplo, una tristeza intensa va seguida en general de un gozo jubiloso. Una gran depresión viene después de un gran entusiasmo. Un retraimiento profundo después de un fervor ardiente. Incluso en cuestiones de amor puede comenzar como tal, pero debido a alguna alteración emocional puede terminar en un aborrecimiento cuya intensidad exceda con mucho el amor anterior. Ahora, ¿cómo es la vida emocional del creyente? Número 2. Cuanto más investiga uno el funcionamiento de la vida emocional, más se convence de sus oscilaciones y de la imposibilidad de depender de ella. Nadie debe extrañarse que un hijo de Dios que anda por la emoción más bien que por el espíritu, generalmente se comporte de forma cíclica o a veces hasta bipolar. Se queja de su existencia porque es tan inestable. Algunas veces le parece vivir en el tercer cielo, trascendiéndolo todo, mientras que otras veces se hunde bajo el nivel de un hombre corriente. Su experiencia está llena de altibajos y no se requieren grandes variaciones en las circunstancias para cambiarle su manera de ver las cosas, porque es incapaz de hacer frente al menor acontecimiento desfavorable. Y estos fenómenos existen debido a que la persona es controlada por el sentimiento y no por el espíritu. Como el impulso dominante en su forma de andar sigue siendo la emoción, no habiendo sido entregada a la cruz, pues su espíritu no recibe el reforzamiento del Espíritu Santo. Y por ello su espíritu es débil e incapaz de someter a la emoción y gobernar por ella, y gobernarla. Sin embargo, si por medio del poder del Espíritu Santo ha crucificado su vida emocional y lo acepta como el Señor de todas las cosas, pues es seguro que evitará esta clase de existencia alternativa. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. La emoción puede ser denominada el enemigo más formidable en la vida de un cristiano espiritual. Sabemos que un hijo de Dios debería andar por el Espíritu, guiado por el Espíritu, como dice Romanos 8:14. Pero para andar de esa manera necesita observar cada una de las directrices que le da su hombre interior, o sea, nuestro espíritu. Y sabemos también, sin embargo, que estos sentidos del espíritu son delicados y muy agudos. Y a menos que el Hijo de Dios espere quieta y atentamente para recibir y discernir la revelación en su intuición, nunca puede conseguir la guía de su espíritu. En consecuencia, el silencio total de la emoción es una condición indispensable para andar por el espíritu. Pero ¿con qué frecuencia sus movimientos pequeños y delicados son perturbados y dominados por las emociones? En ningún caso podemos atribuir falta alguna a lo pequeño de la voz del Espíritu, porque hemos sido dotados con la capacidad espiritual para percibirla. No, se debe por completo a la interferencia de otras voces que el cristiano deja oír la voz del Espíritu. Recuerden que cada día escuchamos 4 voces. La voz de Dios, la voz del diablo, nuestra propia voz y la voz de los demás. Pero cada uno decide a qué voz seguir. La persona que mantiene su emoción en silencio puede captar fácilmente la voz de Dios a través de la intuición. El ascenso y descenso del sentimiento es posible que no solo descalifiquen al creyente para andar en el espíritu, sino que también directamente le empujen a andar en la carne. Si no puede seguir al espíritu de modo natural, pues va a seguir a la carne debido al hecho de que es incapaz de conseguir la guía de su espíritu.
invariablemente va a recurrir al impulso emocional. Hay que reconocer, pues, que cuando el espíritu deja de dirigir, lo hará la emoción. Durante un periodo así, el creyente va a interpretar los impulsos emocionales como, como si vinieran del espíritu. Un cristiano emocional puede ser comparado a un estanque con arena y lodo en el fondo. En tanto que nadie agite el agua, pues el estanque parece muy transparente y limpio, pero en el momento que alguien agite el agua, va a aparecer el verdadero carácter. Número 3, la inspiración y la emoción. Hay muchos creyentes que no pueden distinguir la inspiración de la emoción. En realidad, las dos pueden definirse fácilmente. La emoción siempre entra en el hombre desde afuera, en tanto que la inspiración la origina el Espíritu Santo y en el espíritu del hombre, desde adentro. Cuando un creyente contempla la hermosura de la naturaleza, le llena una especie de sentimiento que asciende dentro de él. Admira el paisaje maravilloso y al hacerlo es movido a sentir placer. Eso es emoción. O cuando encuentra a una persona amada, surge dentro de él un sentimiento que le atrae con una fuerza indefinible. Eso es emoción también. La inspiración, por otra parte, es completamente al revés. Es efectuada exclusivamente por el Espíritu Santo dentro del hombre. El Espíritu de Dios solamente es el que inspira, y como reside, como habita en el espíritu humano, la inspiración debe proceder de dentro. La inspiración puede ser impartida en el ambiente más frío y más tranquilo. No requiere el estímulo de la maravilla escénica o la presencia del ser querido. La emoción es precisamente lo opuesto. Se marchita en el instante que se le quita la ayuda exterior. Y de ese modo una persona emocional es estimulada totalmente en conformidad con el ambiente particular de un momento dado. Con el estímulo se mantiene, sin él decae. Pero la inspiración no necesita ninguna ayuda externa. Al contrario, se vuelve confusa si la emoción indebidamente hace presión sobre la misma debido al ambiente externo. Los cristianos deberían ser precavidos. Sin embargo, para no considerar la frialdad y la ausencia de fervor como un barómetro de la espiritualidad, como una medida, una suposición así dista mucho de ser verdad. No sabemos que la marca de la emoción es tanto el abatimiento como el entusiasmo. No sabemos que la emoción enfría del mismo modo que se agita. Cuando la emoción estimula al hombre, le produce alegría, pero en sentido contrario puede hacerle sentir deprimido, llevado por una intensa emoción. El cristiano comete muchos errores. Al despertar y darse cuenta del hecho, sin embargo, tiende a suprimir sus sentimientos del todo, y así ahora se considera como espiritual. Con todo, lo que no se da cuenta es que esto no es más que un impulso reactivo de la misma emoción suya que ahora le ha calmado, pero que después de un periodo de entusiasmo es natural que aparezca una reacción emocional. Esa frialdad y distanciamiento precipita al creyente para que pierda interés en la obra de Dios. Le priva también de su afecto fraternal hacia los hijos de Dios, debido a la resistencia del hombre exterior a obrar. El hombre interior del creyente es aprisionado y la vida del espíritu es impotente para fluir fuera. Ahora, durante este episodio, el santo puede juzgar que está andando según el espíritu porque razona para sí mismo que no soy una persona en extremo fría y no estoy ardiendo de emoción como antes. Pero el cristiano no se da cuenta en todo caso de que sigue andando según la emoción, solamente que esta vez
según una emoción, pero de modo contrario. Son pocos los casos en que los cristianos se vuelven fríos, pero la mayoría de ellos son propulsados hacia adelante por su emoción elevada. En el momento de entusiasmo hacen muchas cosas más allá de los límites propios, acciones que durante los periodos subsiguientes de calma ellos mismos lamentarán y considerarán tonterías. Harán cosas bajo el entusiasmo con frecuencia, produciendo luego lamentación y remordimiento. Y es triste que los cristianos carezcan de fuerza espiritual para conseguir sus sentimientos exagerados a morir y negarse a su control, o sea, morir al yo. Se pueden ofrecer dos razones de por qué muchos andan en conformidad con su emoción. La primera, como no entienden lo que es andar conforme al Espíritu, ni nunca han procurado andar de esa manera, de modo natural andan conforme al momento de la emoción. Debido a que nunca han aprendido cómo negarse a la agitación de su emoción, pues simplemente son arrastrados y hacen cosas que no deberían hacer. Su sentido espiritual verdaderamente protesta y presenta objeciones, pero estos individuos carecen de poder espiritual hasta tal punto que no hacen el menor caso de la objeción. Y si lo hacen de sus propios sentimientos. Y estos últimos pulsan con más fuerza cada vez en ellos hasta que les arrastran por completo y terminan viviendo una vida de sentimiento, de emoción. Y hacen aquello que no deberían hacer y después de haberlo hecho se arrepienten. La segunda es que incluso aquellos que han experimentado la división del espíritu y del alma y que reconocen los estímulos de la emoción como anímicos, de momento pueden resistir, pero no pueden por menos que andar según la emoción. Y esto es debido al éxito del fraude espiritual de las emociones. Antes de que alguien pase a ser espiritual, se siente abrumado por sus sentimientos emocionales poderosos. Pero después de haberse vuelto espiritual, se emociona con frecuencia, hace ver que es su sentido espiritual. Por fuera es muy difícil diferenciar estos dos, porque dan la impresión de que son idénticos. Por falta de conocimiento, los creyentes pueden ser engañados y como consecuencia exhiben muchas acciones carnales. Deberíamos recordar que al andar según el Espíritu, todos nuestros actos deben ser gobernados por principios, puesto que el Espíritu tiene sus leyes y principios propios. Andar según el Espíritu es andar conforme a sus leyes. Con los principios espirituales, todo se vuelve más claramente perfilado. Hay un estándar preciso de bien y mal. Si es sí, es sí, tanto si el día es claro como oscuro. Y si es no, pues entonces es no. Lo mismo si es estimulante que si es deprimente. El andar del cristiano debería seguir una norma clara, pero si su emoción no es entregada a la muerte, no puede mantenerse con un estándar permanente. Va a vivir según el capricho de sus sentimientos vacilantes y no en conformidad con un principio definido. Una vida bajo principios difiere en gran manera de una vida emocional. Todo el que actúa por la emoción no tiene el menor interés ni en el principio ni la razón, sino solo sus sentimientos. Si está contento, es posible que intente emprender algo que ordinariamente sabría que no es razonable, pero cuando se siente frío, melancólico o deprimido, no va a hacer nada más que cumplir con su deber, y muy apenas, porque el sentimiento falla en acompañarle. Si los hijos de Dios prestaran atención a su emoción, notarían lo cambiante que es y lo peligroso que es andar en conformidad con la misma. Así que muchas veces su actitud es, si la palabra de Dios, o sea el principio espiritual, está de acuerdo con su sentimiento, la observan.
Y si la palabra no es conforme a su sentimiento, la rechazan. Qué gran enemiga es la emoción para la vida espiritual. Todo el que desea ser espiritual debe conducirse diariamente en conformidad con principios del espíritu. Una cualidad que caracteriza a la persona espiritual es la gran calma que mantiene bajo todas las circunstancias. Suceda lo que suceda a su alrededor, o por mucho que pueda ser provocada, lo acepta todo con calma y exhibe una naturaleza inmutable. Es una persona que es capaz de regular todo sentimiento, porque su emoción ha sido cedida a la cruz y su voluntad y espíritu están saturados con el poder del Espíritu Santo, y ninguna provocación, por extrema que sea, tiene la fuerza suficiente para hacerle perder la calma. Pero si uno no ha aceptado que sus emociones sean tratadas por la cruz, será fácilmente influenciado, estimulado, perturbado y aún gobernado por el mundo exterior, y va a sufrir cambios constantes, porque la emoción cambia con frecuencia. La menor amenaza exterior o el menor aumento de trabajo va a transformarle y dejarle impotente. Todo el que de modo genuino desea ser perfecto debe permitir que la cruz corte a fondo en su emoción. Si el cristiano quisiera simplemente tener presente que Dios no guía a nadie que está en estado de agitación y alborotado, podrían evitarse muchos errores. No se ha de decidir nunca sobre algo o empezar a hacer algo cuando la emoción está agitada como un mar encrespado. Es en estos momentos de gran trastorno emocional que se cometen fácilmente equivocaciones. Nuestra mente también se vuelve poco digna de confianza en situaciones así, debido a que es fácilmente afectada por el sentimiento y con una mente impotente. ¿Cómo podemos distinguir el bien del mal? Además, durante estos periodos, incluso nuestra conciencia pasa a ser poco digna de confianza. Cuando pulsa la emoción, la mente se engaña y la conciencia pierde sus estándares de juicio. Todo lo que decide y ejecuta en circunstancias tales es probable que sea impropio y haya de ser lamentado más adelante. Un creyente debería ejercitar su voluntad a resistir y a dar fin a un sentimiento así fomentado. Solamente cuando su emoción ya no está en hervor, sino que ha vuelto a la calma perfecta, puede decidir lo que debe hacer. Como dice el Salmo 46:10. De modo similar, uno debería abstenerse de hacer nada que pudiera estimular su emoción de modo innecesario. A veces está sosegado y tranquilo, pero luego, debido a algo hecho voluntariamente, su emoción se activa de un modo indebido. Estos casos son frecuentes, con gran daño infligido sobre nuestra vida espiritual. Por eso debemos de negarnos a someternos a todo lo que perturbe la paz de nuestra alma. No solo deberíamos evitar el hacer nada durante una crisis emocional, sino que no deberíamos tampoco hacer nada que pudiera inducir a una crisis de este tipo. Ahora, la pregunta es entonces, ¿significa esto pues lo opuesto? ¿Que no podemos hacer nada malo si lo que hemos decidido o realizado es el momento de quietud emocional? No, no es así por necesidad. Indudablemente, puesto que en lugar de ser guiados por el Espíritu, por desgracia podemos ser guiados por nuestra emoción fría. Si se trata de esto, la obra que haremos pronto activará nuestra emoción. Aquellos que tienen experiencias a lo largo de esta línea pueden recordar en qué forma, al escribir una carta o encontrar a una persona, su emoción ha sufrido una gran agitación, lo cual demostraba que lo que emprendían estaba fuera de la voluntad de Dios. Número 4, la emoción y la obra. Hasta aquí hemos puesto énfasis en la verdad
que solo el Espíritu puede hacer obra espiritual. De modo que todo trabajo no conseguido por Él no cuenta para nada. Esta verdad es tan vital que nos sentimos impulsados a reafirmarla con detalles adicionales. Hoy en día los hombres ponen mucha atención a la psicología. Incluso muchos que sirven al Señor consideran que deben estudiar psicología con diligencia. Estos creen que solo si sus palabras, enseñanzas, presentaciones, métodos e interpretaciones pueden hacerse psicológicamente atractivas a la gente, se ganaría a muchos para Cristo. La psicología, naturalmente, se refiere en gran parte a las funciones de la emoción del hombre. En algunas ocasiones parece ser útil, pero un hijo de Dios que confía en la emoción no realiza ningún propósito productivo para el Señor. Reconocemos ya que la regeneración del espíritu es una necesidad para el hombre. Toda obra que no pueda avivar el espíritu muerto del hombre o impartir al hombre la vida increada de Dios o darle el Espíritu Santo para que revista su espíritu regenerado, demuestra que es del todo inútil. Ni nuestra psicología, ni la de los no creyentes puede impartirle vida. A menos que el Espíritu Santo mismo realice la obra, todo es en vano. El cristiano debería entender que su emoción es totalmente natural y no es la fuente de la vida de Dios. Si él en efecto reconoce que en la emoción no reside vida de Dios, no va a intentar nunca conseguir la salvación de las personas por medio del poder de la emoción, sean lágrimas, cara apenada u otros métodos emocionales. No hay esfuerzos de su emoción que puedan afectar en lo más mínimo el espíritu humano oscurecido. A menos que el Espíritu Santo dé vida, el hombre no tiene vida. Si no confiamos en el Espíritu y usamos en su lugar la emoción, nuestra obra no producirá ningún fruto real. Los que trabajan para el Señor deben ver claramente que no hay nada en el hombre que pueda generar la vida de Dios. Podemos agotar todos los métodos psicológicos para estimular la emoción del hombre, levantar en él interés en la religión, hacer que sienta pena y vergüenza por su pasado, crear en él el temor del castigo venidero o el temor, un miedo al infierno, admiración a Cristo para inducirles a buscar comunicación con los cristianos o ser misericordioso con los pobres. Podemos incluso hacerle sentir feliz al hacer estas cosas, pero no podemos regenerarle. Como el interés, la pena, la vergüenza, el temor, la admiración, la aspiración, la compasión y el gozo son solamente impulsos varios de la emoción, el hombre puede experimentarlos todos ellos y su espíritu seguir muerto, porque no ha captado a Dios todavía intuitivamente. Desde el punto de vista humano, ¿que no podría uno sentirse tentado a afirmar que si un hombre posee todas estas cualidades, es necesario que sea un cristiano de primera clase? Con todo, estas son solo las manifestaciones de la emoción, no demuestran la regeneración. La primera señal del nuevo nacimiento y la más importante en una persona es que conozca a Dios intuitivamente, porque su espíritu ha sido avivado. Eso es lo que dice Juan 17:3. No nos engañemos o estemos contentos con nuestra obra si la gente cambia su actitud con respecto a nosotros, haciéndose más amistosos o amables y manifiestan las expresiones antes mencionadas. Eso no es regeneración. Si todo el que sirve al Señor quiere hacerse cargo de veras, hoy que nuestro objetivo es ayudar a la gente a recibir la vida de Cristo, que ese sea. Nadie usará más un enfoque emocional para conseguir la aprobación de los hombres a las enseñanzas de Cristo y que prefieran el cristianismo. Solo si reconocemos por completo que lo que el hombre requiere hoy es la vida de Dios, el avivamiento en el espíritu, podremos percibir entonces
la vana que es la obra realizada por nosotros mismos. No importa lo extenso que sea el cambio experimentado por el hombre. Esta alteración efectuada por la emoción ocurre de modo exclusivo dentro del mismo yo. Nunca da un paso fuera de ese límite y cambia su vida por la de Dios. Deberíamos apreciar verdaderamente la realidad del hecho de que los objetivos espirituales requieren medios espirituales. Nuestro objetivo espiritual tiene que ser el conseguir la regeneración del hombre. Y para efectuar esta transformación tenemos que usar métodos espirituales. Y la emoción es totalmente inútil aquí. El apóstol Pablo nos dice que toda mujer que ora o profetiza debe tener la cabeza cubierta en 1 Corintios 11. Y se han dado muchas y variadas interpretaciones a esta declaración. Pero hay una cosa, sin embargo, de la que podemos estar seguros, que el apóstol lo que intenta es restringir la operación de la emoción. Él quiere decir que todo lo que puede fomentar la emoción debe ser velado o cubierto. Es fácil, especialmente para las mujeres, que al predicar agiten la emoción de la gente. Físicamente solo la cabeza es cubierta, pero espiritualmente todo lo que pertenece al sentimiento debe ser entregado a la muerte. Aunque la Biblia no dice que los hermanos deben cubrir sus cabezas físicamente, hablando espiritualmente, tienen que estar cubiertos como las hermanas. Pablo no habría tenido necesidad de dar esta orden de prohibición si la emoción no hubiera sido desplegada con abundancia en la obra del Señor. Hoy, el poder de la atracción ha llegado a ser casi el mayor problema en el llamado servicio espiritual. Los que son naturalmente atractivos tienen más éxito o más carismáticos, en tanto que los menos atractivos consiguen menos éxito. El apóstol, sin embargo, insiste en que todo lo que pertenece al alma, atractivo de modo natural o no, tiene que ser cubierto. Que todos los siervos del Señor aprendan esta lección de las hermanas. Nuestro atractivo natural no nos ayuda en la obra espiritual y tampoco nuestra falta de atractivo natural va a estorbarla. Si ponemos énfasis en nuestro poder para atraer a los demás, nuestro corazón dejará de depender del Señor. De la misma manera, si prestamos atención a alguna falta de poder para atraer, no andaremos entonces conforme al Espíritu. Es mucho mejor si no pensamos en estas cosas en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que procuran hoy en día los siervos del Señor? Son innumerables los que aspiran a poseer, a tener poder espiritual. Pero este poder es obtenido solo pagando cierto precio. Si un cristiano muere a su emoción, va a tener poder espiritual. Y es debido a que se apoya demasiado en su emoción y está apegado demasiado fuertemente a su deseo, a su afecto y sentimiento, que el cristiano pierde el poder real. Solo una operación profunda de la cruz puede llenarnos de dinamita espiritual. Aparte de esto, no podemos conseguir nada. Cuando las obras de la cruz sobre nuestro deseo nos capaciten para vivir completamente para Dios, el poder espiritual va a ser evidente de modo natural en nosotros y vamos a dar fruto, como Jesús dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conocerán. La emoción del hombre, si no es dominada, va a estorbarle en la obra espiritual. En tanto que tenga influencia su emoción, su espíritu es impotente para controlarla y en consecuencia no está calificado para cumplir la voluntad más elevada de Dios. Pongamos el cansancio físico como ejemplo. Deberíamos poder distinguir entre la necesidad de descanso debido a la fatiga del cuerpo y la necesidad de descanso debido a fatiga emocional. Y número 3, la necesidad de descanso debido a las dos. Dios no quiere que nos matemos trabajando. Él quiere que descansemos. Hasta Él mismo descansó. Cuando estamos genuinamente cansados debemos hacer caso al mandamiento del descanso.
Con todo deberíamos comprender si necesitamos descansar debido a fatiga del cuerpo o fatiga emocional, o las dos. Muchas veces lo que decimos descanso es solamente holgazanería. Nuestro cuerpo requiere asueto y lo mismo nuestra mente y espíritu. Pero una persona nunca debería descansar por holgazán, que surge de la mala naturaleza en su emoción. Pero ¿con qué frecuencia la holgazanería y el disgusto emocional respecto al trabajo usan el lenguaje de la fatiga física como excusa? Como la emoción del hombre tiende a favorecerle a él en gran modo, los creyentes deberían estar alerta contra la holgazanería que se introducirá en lo que debería ser exclusivamente una clase de descanso buena y legítima. Y número 5, el uso apropiado de la emoción. ¿Mm? Si el Hijo de Dios permite que la cruz opere profundamente sobre su emoción, hallará después que ya no obstruye más su espíritu, sino que coopera con él. La cruz ha tratado la vida natural en la emoción, la ha renovado y la ha hecho un cauce para el espíritu. Un hombre espiritual, hemos dicho antes, no es un espíritu, pero tampoco es una persona exenta de emoción. Al contrario, el hombre espiritual va a usar sus sentimientos para expresar la vida divina de Dios. Antes de ser tocada por Dios, la emoción sigue su propio capricho y por ello, de modo habitual, falla en ser instrumento del Espíritu. Pero una vez que ha sido purificada, puede servir como medio para la expresión del Espíritu. El hombre interior, nuestro espíritu, necesita emoción para expresar su vida, necesita emoción para declarar su amor y su simpatía hacia los sufrimientos del hombre, y también necesita emoción para hacer que el hombre sienta el movimiento de su intuición. El sentir espiritual se hace generalmente por medio del sentimiento de una emoción quieta y flexible. Si con flexibilidad la emoción ha sido sometida al espíritu del hombre por medio de la emoción, va a amar y a aborrecer exactamente del modo que Dios desea. Ahora, para ir concluyendo, algunos cristianos, al discernir la verdad de que no hay que vivir por el sentimiento, se equivocan pensando que la vida espiritual carece de sentimiento, y como resultado tratan de destruirlo y volverse insensibles, como si fueran de madera o de piedra. Debido a su ignorancia del significado de la muerte de la cruz, no entienden lo que quiere decir entregar las emociones de uno a la muerte y vivir con el Espíritu. No decimos que para poder ser espiritual el cristiano tenga que volverse duro, en exceso y exento de afecto como un objeto inanimado, sin vida, como si el término hombre espiritual significara estar exento de sentimientos. Al contrario, el hombre espiritual es la persona más tierna, o debe de ser la persona más tierna, misericordiosa, amante, amable y bondadosa. El ser enteramente espiritual por haber entregado la emoción a la cruz, eso no denota que a partir de entonces uno quede despojado de sus sentimientos. Hemos observado a numerosos santos creyentes espirituales y hemos notado que su amor es mayor que el de otros, lo cual demuestra que un hombre espiritual no carece de emoción y además que difiere de los mortales ordinarios. Al entregar nuestra alma a la cruz, debemos de recordar que lo que se pierde es la vida del alma, no su función. Si esta función quedara clavada en la cruz, pues entonces ya no podríamos pensar, escoger o sentir. Por lo tanto, debemos recordar que este hecho básico, el perder la vida del alma, significa negar de modo decidido, resuelto y continuo el poder natural y andar exclusivamente por medio del poder de Dios. Significa no vivir ya según el yo y sus deseos, sino someterse sin excepción a la voluntad de Dios. Además, la cruz y la resurrección son dos hechos inseparables, dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La muerte de la cruz no implica aniquilación,
De ahí que la emoción, la mente o la voluntad del alma no pueden quedar extinguidas al pasar por la cruz. Solo renunciar a su vida natural en la muerte del Señor y si son resucitadas de nuevo en su vida de resurrección, es que podrán vivir esa vida. Pero esta muerte y resurrección hacen que los varios órganos que operan en el alma pierdan su vida para ser renovada y para ser utilizada por el Señor. Y como consecuencia, un hombre espiritual no está privado de emociones, al contrario, su emoción es la más perfecta y la más noble, como si hubiera sido creada de nuevo por la mano de Dios. En resumen, si alguno tiene problemas aquí, se debe a su teoría, no a su experiencia, porque esta última demostrará la verdad. La emoción tiene que pasar por la cruz, como Jesús dijo en Mateo 10, 38 al 39, a fin de destruir su naturaleza ardiente con su confusión y quedar sometida totalmente al Espíritu. La cruz tiene por objetivo hacer que la autoridad del Espíritu rija sobre cualquier actividad de la emoción. Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lucas 9:23 dice, tomemos la cruz diariamente. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Romanos 6:11, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Y lo que más estimula el pecado son las emociones cuando no son controladas por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, que la vida de los que decimos ser creyentes debe ser guiada por el Espíritu, no por la emoción. Porque la emoción está llena de altibajos. Hoy podemos estar alegres, efusivos, y después estar tristes, melancólicos, deprimidos. Señor, ayúdanos a diferenciar y a distinguir lo que significa la vida emocional y la vida del Espíritu. Tú nos das la guía y nos lo dices claramente con estas escrituras que acabamos de mencionar. En Mateo 10, 38 al 39, en Lucas 9, 23, en Romanos 6, 11 también nos dice el apóstol Pablo, Gálatas 2, 20, hay tantas escrituras donde tú nos mandas a estar muertos, crucificados diariamente, a tomar la cruz. Y eso significa morir a las emociones, morir al yo siento, al yo quiero, al yo deseo, al yo necesito. Porque tú sabes lo que necesitamos. Incluso tú lo dices en Mateo 6, que no estemos afanados, preocupados por nada. Y eso es parte de la emoción, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor, porque tú sabes y conoces lo que necesitamos cada uno de nosotros. Hoy te rogamos que nos ayudes, Señor, a controlar las emociones que son como caballo indómito dentro de este cuerpo de muerte y que quieren correr al mundo a sus deseos, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, que no pertenecen ni vienen del Padre, sino del mundo, porque todo lo externo nos lleva a estimular las emociones, pero lo interno nos inspira a seguirte, a amarte y a obedecerte. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.